Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa un verdadero rompecabezas. Un montón de recortes de noticias, informes, hasta boletines de servicio, ¿eh? Todos de un único día. El jueves 19 de febrero de 2026. Nuestra misión, si la aceptamos, es ver si podemos armar la foto completa de ese jueves, para entender cómo diablos se conecta una huelga masiva en Buenos Aires Claro. con una cumbre en Washington y el parte del tiempo en Misiones. Es una gran manera de verlo, como un rompecabezas. Porque cada pieza por separado cuenta una historia, pero solo juntas revelan el panorama real. Exacto. Lo fascinante de las fuentes de hoy es que nos permiten ver la tensión entre la historia que se escribe con mayúsculas, la de los presidentes y las leyes, y la que se vive a pie de calle, con sus problemas y, sus urgencias inmediatas. A ver qué conexiones encontramos. Empecemos por la pieza más grande, la que domina todo el tablero. Argentina está literalmente detenida. El país amaneció paralizado por una huelga general convocada por la CGT y las dos CTA. Sí, las crónicas son potentes. Describen una quietud casi total. Total, sin transporte aéreo, marítimo ni terrestre. Citan específicamente la falta de bondis, subtes, trenes ni taxis. ¿Nada? Bancos cerrados, basura sin recoger, hospitales solo con lo mínimo. Hay que imaginar esa imagen. La avenida 9 de Julio, una de las más anchas del mundo, prácticamente vacía a las 8 de la mañana. Es una postal casi postapocalíptica. El silencio como herramienta de protesta. Y ese silencio tiene una causa y una hora muy concretas. A ver. Es la respuesta directa al debate legislativo de la llamada Reforma Laboral Libertaria, que está agendado para las 2 de la tarde de ese mismo día en la Cámara de Diputados. Ahí está el foco. Toda la energía del país, a favor y en contra, está enfocada en ese edificio. ¿Y las posturas son? Irreconciliables. Los sindicatos usan un lenguaje muy duro, durísimo. La CGT califica el proyecto de totalmente regresivo. Dicen que prioriza limitar derechos. La consigna de la movilización frente al Congreso, vallado, lo dice todo. La reforma laboral la enfrentamos en las calles. Claro, es una declaración de principios. Pero el gobierno responde con una intimación legal, casi diría burocrática. Esta diferencia de tono nos dice algo sobre cómo cada lado entiende el conflicto. Absolutamente. Para los sindicatos es una batalla existencial. Hablan de derechos conquistados con años de lucha, porque ven la reforma como, un intento de desmantelar un modelo de relaciones laborales construido durante décadas. Es ideológico para ellos. Totalmente. Para el gobierno, en cambio, se aborda desde un plano técnico-legal. La ministra de Capital Humano, Sandra Petovelo, intima a los gremios de transporte a no parar, advirtiéndoles que incumplirían la conciliación laboral obligatoria. ¿Qué es exactamente la conciliación obligatoria? Suena una última carta desesperada. Básicamente es eso. Es un mecanismo legal que el Ministerio de Trabajo puede dictar para congelar un conflicto. O sea, una pausa forzada. Exacto. Obliga a los sindicatos a suspender la medida de fuerza y a la empresa a retrotraer despidos o sanciones, forzando a ambas partes a sentarse a negociar. Claro. Al invocarla, el gobierno intenta desactivar el corazón del paro, o sea, la falta de transporte, y ganar tiempo, pero los gremios la rechazan. ¿Y qué argumentan? Dicen que el paro es una medida legítima de defensa colectiva, que no es un conflicto sectorial, sino una protesta nacional contra una ley. Y la presión contra la ley no es solo sindical. Se suman 6 gobernadores, entre ellos Axel Kicillof. Dicen textualmente que la ley facilitará despidos. Claro, esto ya no es solo una puja entre gremios y gobierno. No, es una fractura política más profunda. Y lo que me llama la atención de lo que dices es que, a pesar de la tensión y las posturas tan firmes, esa presión ya está teniendo un efecto visible, incluso antes de que empiece el debate. ¿Ah, sí? Sí. Las fuentes nos dicen que la bancada oficialista eliminó el artículo 44 del proyecto. Era un punto muy resistido que buscaba reducir los salarios durante licencias por enfermedad. Una concesión importante. Importantísima. Que lo hayan quitado sugiere que la movilización en la calle y la presión política de los gobernadores están forzando, concesiones.
Es la primera grieta en el bloque oficialista. Claro, porque el debate no es abstracto. Y para entender las consecuencias reales, las fuentes nos ponen un caso sobre la mesa, que es un verdadero drama. El de la fábrica de neumáticos FATE. Ese mismo. Hay 920 trabajadores despedidos. La empresa dice que no hay vuelta atrás y un fiscal ya pidió el desalojo inmediato de los empleados. Uf, es la reforma laboral en una sola imagen. Tal cual. Y al conectar el caso FATE con los datos más amplios que también aparecen, la imagen se vuelve aterradora. A ver, ¿qué datos? La Unión Industrial Argentina, la UIA, advierte que la industria ya perdió casi 65.000 empleos en los 2 últimos años. 65.000. Es una enormidad. Entonces, lo que vemos en FATE no es solo una crisis, es el punto exacto donde el debate abstracto sobre la flexibilización choca con la realidad de 920 familias. Claro. Para el gobierno, la reforma puede ser una herramienta macroeconómica. Para los trabajadores de FATE es la posibilidad de que su historia se convierta en la norma y no en la excepción. Ese es el verdadero miedo. Y el conflicto se desborda a lugares insospechados. Hay otro cruce muy llamativo que involucra a la senadora Patricia Bullrich. Aparentemente habló de médicos presos por hacer certificados truchos. De inmediato, la Confederación Médica Argentina sale a desmentirla con una dureza increíble. ¿Qué dicen exactamente? Niegan que exista tal cosa y rechazan que se argumente sin elementos verídicos. Parece que la pelea se extiende, ¿no? ¿Por qué arrastrar a los médicos a esto? Porque en conflictos de esta magnitud se libra una batalla por el relato, por la legitimidad. Claro, la narrativa. Exacto. Al poner en duda la honestidad de los médicos, se intenta instalar la idea de que el ausentismo laboral es un problema de fraude y no de condiciones de trabajo o salud. Es una estrategia para desacreditar una de las causas de la rigidez laboral, según esa óptica. Sí, pero la reacción de la Confederación Médica muestra el riesgo de esa táctica: alienar a un sector profesional entero y convertir una discusión laboral en una crisis de confianza que salpica a otras instituciones. Ya no es economía. No, ya es una lucha por quién le crea a quién. Es un contraste brutal. Mientras Argentina está consumida por esta batalla interna, el presidente Milei está en Washington, En otro mundo. moviendo estas piezas de ajedrez geopolítico. Las fuentes dicen que asiste con Donald Trump a la inauguración de una junta de paz para la posguerra en Gaza. Lo acompañan su hermana y el canciller. Un país en silencio y su presidente en una cumbre internacional de alto perfil. Y si ampliamos la mirada a lo que pasa en el mundo ese mismo día, el viaje del presidente cobra otra dimensión. ¿Por qué? Estados Unidos, por un lado, lidera esta Junta de Paz, que es un movimiento observado con mucho escepticismo, pero, al mismo tiempo, Hay un pero. Sí, extiende medidas punitivas contra Cuba, autorizando la confiscación de barcos con hidrocarburos. Vemos una política exterior con dos caras, una que busca la paz y otra que aprieta las tuercas económicas. Y esa presión genera una reacción inmediata en el otro lado del mundo. por supuesto, El canciller cubano, Bruno Rodríguez, se reúne en el Kremlin con Vladimir Putin. El motivo explícito es agradecer el apoyo invariable de Rusia frente al cerco energético estadounidense. las alianzas se reconfiguran a la vista de todos. Y el resto del mapa global de ese día es un hervidero. ¿Qué más hay? En Perú, el Congreso elige a José María Balcázar como presidente interino. Tiene 83 años. Es el 8º jefe de Estado en menos de una década. 8 presidentes en menos de 10 años. ¿Cómo puede funcionar un país así? A duras penas. Ese dato es el síntoma de una crisis institucional crónica. Significa que no hay consensos básicos, que el poder es increíblemente frágil. Imposible planificar nada a largo plazo. Nada. Cada nuevo gobierno se dedica a sobrevivir. Mientras tanto, en Venezuela, el expresidente Nicolás Maduro y Cilia Flores son trasladados a una corte en Nueva York. ¡Wow! Un giro judicial de enormes implicaciones. Y para completar el cuadro, una noticia que parece de otro planeta por el contraste. ¿Cuál? En Corea del Sur, el expresidente Yoon Suk-yeol es condenado a prisión perpetua por liderar una insurrección en 2024. Prisión perpetua. Sí. En un mundo lleno de inestabilidad y crisis, de repente aparece un ejemplo de rendición de cuentas al más alto nivel imaginable. Un expresidente condenado por un tribunal de su propio país. Muestra que otro camino es posible. Es cierto, el contraste es muy fuerte. Y en medio de esa tensión global entre Estados Unidos y Cuba,
aparece la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Intentando mediar. Exacto. Un intento de la propia región por encontrar soluciones. Vemos que, mientras Argentina está absorbida por su crisis interna, las placas tectónicas del mundo no paran de moverse. Exacto. Y es en ese tablero global complejo y lleno de tensiones donde se inscribe el viaje del presidente argentino a Washington. No es un evento aislado, es una pieza más en un juego mucho más grande. De acuerdo. Y ahora volvamos a casa. Porque mientras se mueven estas grandes piezas, la verdadera partida para millones de personas se juega en otro tablero, uno mucho más cercano. La vida cotidiana. La vida cotidiana. ¿Qué pasaba ese mismo jueves en las calles, en las provincias? La huelga no fue solo en Buenos Aires. Las fuentes confirman cacerolazos y movilizaciones en Mendoza, Córdoba, Chaco, Santa Fe, Jujuy. En Tucumán, Chubut, el descontento es federal. Totalmente. Y lo que revelan estas noticias locales es que, bajo la alfombra del gran conflicto político, siguen latiendo otras urgencias. La violencia de género, por ejemplo. Sí. Las fuentes reportan 2 femicidios. El de Vanessa López en Gualeguay y el de Natalia Cruz en Salta. Y el caso de Natalia es devastador. ¿Por qué? No solo ya había pedido una restricción de acercamiento contra su asesino, sino que su hermana también había sido víctima de femicidio. No puede ser. Esto no es solo una tragedia. Es una pregunta directa al Estado sobre su capacidad de proteger a las mujeres, incluso cuando piden ayuda explícitamente. Es una falla sistémica que queda al descubierto. Y esa sensación de abandono se ve también en otros sectores. En Rosario, los trabajadores de salud autoconvocados salen a la calle. Su reclamo es brutalmente simple: precarización laboral y sueldos por debajo de la línea de pobreza. Mientras en el Congreso se debate el futuro del trabajo. Ellos denuncian la miseria de su presente. Y hay un caso que encapsula la ironía de este día de una forma casi poética. El coro Com Chelalapi, del Chaco, un patrimonio cultural viviente. Sí, los conozco. No puede viajar a un festival porque el Instituto de Cultura Provincial no tiene presupuesto para cubrir el traslado. Es increíble. Mientras se debate el futuro del trabajo en términos abstractos, una de las expresiones culturales y laborales más antiguas del país se queda sin poder moverse por falta de fondos para un micro. Es una muestra tangible de cómo la austeridad golpea primero a la cultura. A la cultura y a la diversidad. Es desolador. Pero en medio de tanta protesta y crisis, las fuentes también registran otros gestos. Está el rescate en helicóptero de María Ramos, una mujer de 97 años, en una zona aislada de Salta. ¡Ah, mira! O la cantante Nicki Nicole, que reprograma su concierto en el Teatro Colón, nada menos, en solidaridad con el paro nacional. Son pequeños actos que muestran otra cara del país. Muestran que la vida sigue, con sus propias reglas. Y la naturaleza también, indiferente al debate legislativo. Totalmente. En Chubut, tras días de búsqueda, encuentran el cuerpo de la buceadora Sofía de Briz. Y en La Pampa, un temporal con viento huracanado arrasa Santa Rosa. Vuela techos, derriba muros. Son recordatorios de que hay fuerzas mucho más grandes que las que se miden en el Congreso. Y para tener la imagen más completa, el contraste final nos lo dan los boletines de servicio de emisiones. El nivel hiperlocal. Exacto. Mientras todo el país contiene la respiración por la reforma laboral en Posadas, la máxima pronosticada es de 36 grados. Se anuncian los calendarios de pago a jubilados que no superan la mínima. Ajá. En la ubicación del quirófano móvil de mascotas. Y el operativo del programa Ahora Gas en San Pedro. Es el cierre perfecto. La gran narrativa nacional de crisis y confrontación frente a la absoluta inmediatez de la vida. Hace calor, hay que cobrar la pensión, hay que vacunar al perro. Esa es la realidad que sostiene todo lo demás. Sí. Entonces, al armar el rompecabezas de este jueves 19 de febrero de 2026, la imagen que emerge es la de un día de fractura y conexión. Totalmente. Una Argentina dividida, movilizada, peleando por el futuro del trabajo. Un mundo que gira con sus propias crisis y alianzas. Y en el medio, la vida, que sigue, con la urgencia de una tormenta, la tristeza de una pérdida o la simple necesidad de saber cuándo se cobra la jubilación. Y al final, todas estas piezas nos dejan una pregunta flotando. Las fuentes de este día muestran una tensión fundamental, la que existe entre los grandes proyectos diseñados desde el poder, ya sea una ley, una cumbre o una sanción económica, y las realidades concretas que vive la gente en sus trabajos, sus ciudades y sus hogares. Y la pregunta que me queda es,
En un día donde lo global, lo nacional y lo personal chocan de una manera tan visible, ¿dónde se encuentra el verdadero poder para generar un cambio? ¿En las calles tomadas por los manifestantes, en los pasillos del Congreso donde se negocian las leyes, o en esas alianzas internacionales que se están forjando lejos de casa?